Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy la idea es darles un videíto explicativo de lo que es el sistema de tejido fundamental, ¿sí? Recuerden que yo había hecho una introducción para el práctico anterior, en donde les comentaba cómo la cátedra iba a encarar lo que era el desarrollo de los tejidos. Hablamos de la clasificación de los distintos tejidos en función a estructura, origen e incluso en cuanto a función. A partir de eso establecimos que íbamos a trabajar, o les presenté 3 sistemas de tejidos, que son uno los que vimos en la clase pasada, en el práctico 3, que era el sistema dérmico, en donde vimos la epidermis, la rizodermis y la peridermis. Este práctico implica el desarrollo de lo que son los sistemas fundamentales, en donde están los tejidos parenquimáticos y los 2 tejidos de sostén, que son colénquima y esclerénquima. La idea es desarrollar un poco, de vuelta en forma resumida, porque esto es una apoyatura para el desarrollo del práctico. Ustedes recuerden que tienen semana a semana colgado en la solapa de los teóricos las introducciones teóricas de cada uno de estos temas, que están dados por los adjuntos o por la asociada. En este caso particular entiendo que lo que tiene que ver con el desarrollo del tejido parenquimático lo desarrolló la doctora Mónica Stesio, que es la asociada, y tejidos de sostén, una de las adjuntas, que es la licenciada Adriana Mengazzini. Bien, como siempre comenzamos, nosotros desarrollamos lo que son los objetivos generales, lo que pretendemos que ustedes puedan lograr a partir de la práctica, de alguna manera interpretar o alcanzar, que tiene que ver con, en este caso particular, con el práctico 4, continuar con el estudio de los distintos tejidos vegetales, analizando básicamente sus características celulares, su morfología, vincular su función con la posición en la que ocupan distintos órganos, porque si bien no estamos viendo órganos particularmente, sí mostramos mucho de estos tejidos ya en cortes transversales de algún órgano, un tallo, o una raíz, o una hoja. Entonces es importante que ustedes vayan relacionando, como les comento por ahí en las charlas sincrónicas, no solamente la forma, por supuesto, vinculado con esto está la función, en cuanto a qué caracteres celulares son los distintivos, y particularmente la posición. Cuando nosotros vamos desarrollando cada tejido, lo importante es que ustedes vayan vinculando todo esto, porque si esto lo vamos relacionando bien, o lo van interpretando de tejido a tejido, cada grupo de tejido como voy presentándoles, no les va a resultar tan dificultoso cuando veamos los órganos. Comenzamos con el parénquima o los parénquimas. Básicamente aquí tienen los objetivos, que son caracterizar el parénquima en relación a su vitalidad, composición química y espesor de las paredes de las células que lo componen, y relacionarlos particularmente con su función con el hábitat de las plantas. Esto de alguna manera estuvimos charlándolo ya cuando hicimos el práctico de hoja, cuando la semana pasada trabajamos también con el práctico de lo que era el tejido dérmico. Estuvimos ya vinculando de alguna manera, de hecho ustedes hicieron una caracterización de las células en cuanto a sus paredes, ya con tejidos que conformaban básicamente distintos tipos de tejidos parenquimáticos, que los distinguíamos por la función eh, vinculado a la presencia de determinadas estructuras. ¿Cuál es la función particular del parénquima? Bueno, el parénquima es el que nosotros decimos el tejido de relleno, el tejido que tiene muchísimas funciones, es muy importante para la planta. Fíjense ustedes que acá nosotros nombramos como algunas de las funciones que están vinculadas con la fotosíntesis, con la asimilación, con almacenamiento, secreción y excreción, con incluso el desplazamiento o el transporte de agua y sustancias, y particularmente también una función muy, muy importante que tiene que ver con la regeneración de tejidos. Yo no sé si recuerdan, las diapositivas de la introducción teórica de la clase pasada, cuando presenté los distintos sistemas de tejidos, comentaba que justamente los sistemas fundamentales, entre los cuales tenemos el parénquima
y el colénquima, que son uno de los tejidos de sostén, se caracterizaban porque tenían una capacidad de división de sus células. Y esto es muy importante, de aquí esta función en particular que estoy señalando, que tiene que ver con esa particularidad que tiene este tejido, que es la de regenerar tejidos. ¿Dónde voy a ubicar a este tejido? En la médula, en la corteza de tallos y raíces, en el misófilo de las hojas, en el endosperma de las semillas e incluso en los frutos suculentos. Otra particularidad que tiene cada que nosotros clasificamos los tejidos tiene que ver con su origen, ¿sí? El origen de este tejido es bastante variado, dependiendo de en qué momento o en qué lugar de la planta lo encontramos. Y las características celulares, que son otros de los caracteres distintivos que de alguna manera diferencian o caracterizan a este tejido respecto a otro. ¿Cuáles son las características celulares de este tejido? Básicamente que sus células es un tejido vivo, cuyas células tienen una morfología bastante variable. Al ser un tejido vivo, la presencia de la pared primaria es muy importante. Ahora, esta pared primaria es bastante poco diferenciada. Esto es una particularidad que está vinculada con esa función de regeneración de tejidos que comenté al inicio. Generalmente las células están muy bien maculadas, son células fisiológicamente complejas porque están vinculadas con funciones de fotosíntesis, asimilación, de almacenamiento, como comentamos recién, y son capaces de reanudar la actividad meristemática. Esto es lo que yo les comento y que está vinculado específicamente con lo que es la regeneración de tejidos. ¿Qué tipos de parénquima vamos a encontrar? Vamos a desarrollar en la práctica 4 tipos de parénquima: parénquima fotosintético o clorénquima, un parénquima reservante o de almacenamiento, un aerénquima o hidrénquima, son las distintas denominaciones que ustedes pueden encontrar en las distintas bibliografías, y el parénquima acuífero. Ya varios de estos, nosotros estuvimos charlando vimos ejemplos en el práctico anterior, e incluso en el de célula, como les comentaba hoy. Comenzamos con el clorénquima o parénquima fotosintético. El clorénquima o parénquima fotosintético es aquel que se caracteriza básicamente y muy resumidamente porque tiene numerosos cloroplastos, que son los que están vinculados con el proceso fotosintético. Es decir, constituyen el tejido fotosintético de los tallos verdes, o el mesófilo en el caso de las hojas, ¿sí? Como ustedes ven, ahí presento 2 esquemas, en realidad 2 cortes transversales de hojas, en que nosotros ya estuvimos charlando bastante en la clase anterior, cuando caracterizamos a la epidermis, en donde yo les comentaba, por ahora miremos lo que está en la parte más externa, porque estábamos analizando el tejido de revestimiento, pero internamente, esto, como es una hoja, tiene un conjunto de tejidos que son los que vamos a ver en la clase que viene, que de hecho son las que estamos presentando ahora. Presentamos un grupo de tejidos, ¿sí?, que se disponen de una manera particular, en el caso de este mesófilo u hoja, ¿sí? En el medio hay un grupo de células que se van disponiendo en forma más alargada, pared con pared, varias capas de eso, y por debajo de eso hay un grupo de células que son más isodiamétricas, que ya sí dejan espacios intercelulares entre sí. Entonces ahí empiezo a diferenciar un grupo de células en donde hay una mayor proporción de cloroplastos, ¿sí?, que eso constituye lo que nosotros denominamos el parénquima empalizada en cuanto a su posición, porque son células alargadas, que están pegaditas pared con pared, donde hay una mayor proporción de cloroplastos, que básicamente lo que nos da la pauta de que ese tejido está vinculado con la función fotosintética. Debajo de eso tengo un grupo de células que, como comentábamos, están más desordenadas, dejan espacios entre sí, y que en realidad nosotros denominamos a ese grupo de células parenquimáticas, parénquima esponjoso, que en realidad está vinculado más con o el almacenamiento o el transporte de las sustancias que se produjeron a partir de la fotosíntesis en el parénquima que se encuentra arriba, o parénquima fotosintético. El otro parénquima que les vamos a presentar es el parénquima reservante o de almacenamiento, que, como lo dice su nombre, es aquel que sintetiza o almacena sustancias que pueden ser almidón, grasas. Estas pueden estar en las vacuolas o presentar incluso dentro de su citoplasma cristales proteicos o proteínas.
Acá tienen ejemplos de cortes de microscopio óptico, ¿sí? De las células parenquimáticas de un parénquima reservante, donde ustedes ven que son células más bien isodiamétricas, pueden dejar espacios intercelulares, fíjense en este de acá abajo también, ¿sí? Y tienen contenido en su interior que pueden ser o lípidos o amiloplastos, por ejemplo. ¿Recuerdan ustedes en el práctico anterior? Habían visto cortes en donde se veían amiloplastos en el interior de las células. ¿No? O sea, esto es justamente era un corte de un parénquima reservante. Las células son más bien isodiamétricas, como decía, dejan espacios intercelulares y se encuentran tanto en la corteza como en la médula de los tallos y de las raíces, así como también en frutos y en semillas. ¿sí? Piensen ustedes en frutos que están reservando básicamente algún compuestos más bien proteicos, o en las semillas mismas, que pueden haber semillas con eh, por ahí más proteínas o más aceites, ¿sí? Que de hecho que las hay, y esos serían ejemplos de parénquimas reservantes o almacenamiento. El parénquima acuífero, que también nosotros estuvimos viendo parte de ejemplos de cortes de este tipo, son aquellos que almacenan agua. ¿Dónde la almacenan agua? En una gran vacuola, ¿sí? Que esto lo estuvimos analizando también, cuando vimos ejemplos de paredes en el tráctico de célula. Estas son células vivas, como comentaba, que es característico de un tejido parenquimático, rodeado por una pared primaria, ¿sí? Acá dejan espacios intercelulares, y dentro de todas estas células hay una gran vacuola que está reteniendo agua gracias a la presencia de un mucílago. Esto es lo que les comentábamos y hacíamos en cuanto a ejemplo, decíamos, por ejemplo, en una hoja de aloe, cuando ustedes cortan la hoja de aloe, todo lo más transparente interno, y cuando cortan incluso les sale de una cosa pegajosa, eso pegajoso es el mucílago que está conteniendo el agua que está retenida. Esto es característico de especies de plantas que viven en ambientes xeromórficos, es decir, en lugares en donde la disponibilidad de agua está reducida o es mínima. Entonces, como estrategia la planta desarrolla un parénquima en donde acumula o almacena agua gracias a la presencia de estos mucílagos que retienen dentro de la vacuola el agua. Esto es característico entonces de suculentas o cactáceas. Esto de hecho la foto que tienen acá en el corte es de este ejemplar. En el caso del aerénquima, el aerénquima es aquel que se caracteriza porque si ustedes miran en los cortes transversales, por ejemplo acá hay todos dos ejemplos, les da la impresión de que está como roto, como que tiene, como de alguna manera el tejido se ha abierto, y en realidad la característica es que presentan grandes espacios intercelulares. Si ustedes ven en el esquema aquí, estas son las células parenquimáticas que se disponen de manera tal que delimitan espacios aeríferos o espacios intercelulares, que son los que le permiten a la célula, porque estas son de plantas que viven por lo general en ambientes acuáticos o palustres, que les permiten a partir de esos espacios realizar el intercambio gaseoso con el agua, o con el ambiente en el cual se encuentran de alguna manera sumergidas, y a su vez de alguna manera esto ayuda a que el órgano, si es un tallo o es una hoja, pueda permitirle que esté flotando, ¿sí? No es que le da la flotabilidad, sino que le permite esos espacios que pueda estar en ese ambiente. Justamente a partir de ahí permite la difusión del aire o aireación de la planta y nivela la concentración de oxígenos. Estos son muy, como les comentaba, muy característicos, muy particulares de especies de hábitats acuáticos o palustres. Nosotros habíamos analizado, creo que en un ejemplo la semana pasada de tejido dérmico, un corte transversal de una hoja de ninfea, que era una planta acuática, les comentaba yo. Si bien ahí analizamos lo que era la epidermis, cómo era la epidermis en la parte superior respecto a la inferior que estaba sumergida en agua, acá tienen cortes de tallos, ¿sí? En donde también el tallo puede presentar, en el caso que sea una planta acuática o palustre, modificación en su parénquima, desarrollando estos grandes espacios intercelulares o aeríferos, que es por donde
le permiten que se produzca la aireación en las células, y a su vez regulan la concentración de oxígeno, que se da a través justamente de la difusión de este oxígeno, de este gas, perdón, que está en el agua, ¿sí? Ustedes piensan que si esta es una planta que está sumergida, el intercambio gaseoso con la atmósfera, que nosotros evidenciamos cuando vimos la clase pasada, en las epidermis a través del estoma, acá no ocurre, esto se da a través, básicamente, estos grandes espacios aeríferos que caracterizan a este parénquima. Una vez que nosotros desarrollamos los tejidos parenquimáticos, el otro conjunto de tejidos que constituyen el sistema fundamental, que es el segundo sistema que caracteriza a las cormófitas, es el tejido de sostén o tejido mecánico. La idea aquí era tratar de que ustedes caractericen los dos tejidos de sostén que nosotros vamos a desarrollar, que son el colénquima y el esclerénquima, nuevamente en cuanto a la vitalidad, las características celulares, en cuanto al espesor de sus paredes, cómo se disponen las células que lo están componiendo, y reconocer los distintos tipos celulares de estos tejidos y dónde obviamente lo ubicamos en la planta. Cada tejido siempre, como les comentaba, vamos a ir desarrollando de esa manera, vamos a desarrollarlo en cuanto a su característica celular, en cuanto a su origen, sus caracteres en cuanto a vitalidad y estructura, y vincular esto con su función, y a partir de esto la posición en la planta. Esto es muy importante, nuevamente aquí les estamos presentando en una imagen a la izquierda el colénquima, y hacia abajo, hacia la derecha, al esclerénquima, en cortes ya transversales de órganos específicos, en este caso particular de tallos. En el caso de estos dos tejidos, tanto colénquima como esclerénquima, la gran diferencia se da en la estructura de sus paredes celulares y la ubicación en la planta. Sumado a que el caso del tejido esclerenquimático es aquel que, conjuntamente con el xilema, que vamos a ver la clase que viene, desarrolla una gran proporción de de tejido de pared celular secundaria, que deriva en células que a la madurez mueran, y de ahí la presencia en lugar de donde estaba el citoplasma, de un lumen celular importante. Esto también lo estuvimos viendo en clases anteriores. Entonces, comenzamos por el colénquima. El colénquima es aquel tejido de sostén que se origina a partir del meristema fundamental, como era el caso de parénquima, ¿sí? Cuyas características celulares distintivas son que son células vivas, es decir, el tejido es un tejido vivo, con células más bien alargadas, con pared primaria, pero que acá, a diferencia del parénquima, la pared primaria está engrosada, y ese engrosamiento puede ser diferencial, ¿sí? Y según donde tenga más engrosado esta pared, vamos a tener distintos tipos de colénquima. Básicamente el engrosamiento, como estas son células vivas, el tejido es un tejido vivo, el engrosamiento está dado por celulosa y hemicelulosa, y muchísima pectina, lo cual le otorga la flexibilidad y resistencia, porque ustedes piensen que es un tejido de sostén, pero que se encuentra sobre todo mayoritariamente en plantas que todavía se están desarrollando, por eso aparece mucho en tallos herbáceos, o en las hojas, o en algunas partes florales. Mayoritariamente su ubicación es subepidérmica, es decir, siempre lo voy a encontrar por debajo de la epidermis, o en todo caso, por debajo de 2 o 3 capas más que pueda haber entre la epidermis y el colénquima. Puede presentar cloroplastos y actividad mestemática. Nuevamente, conjuntamente con el tejido parenquimático, el colénquima, que son dos de los tejidos que forman parte del sistema fundamental, recuerden, eran estos que presentaban básicamente una actividad mestemática muy importante, es decir, que puede volver a sus células a dividirse y diferenciarse si es necesario ante determinadas condiciones. Como les comentaba, el engrosamiento diferencial, que está dado básicamente por la pectina, permite diferenciar distintos tipos de colénquima. De hecho, acá les voy a presentar 3, que es el colénquima angular, que es el que tienen arriba, el colénquima laminar, que es el que está en el medio, o el lacunar, que es el que tienen debajo. Como observan ahí, los engrosamientos se dan en distintos lugares, de manera que delimitan
entonces formas distintas, y puedo distinguir estos distintos tipos de colénquima. Cuando el engrosamiento es en los vértices, como en el caso de esta imagen que tengo arriba, ¿sí? A este tipo de colénquima la denomino colénquima angular. Cuando los engrosamientos son en las paredes tangenciales, ¿sí? Que son las que son paralelas, ¿sí? Al eje, en este caso, tanto en tangenciales externas como internas, el tipo de colénquima lo denomino colénquima laminar. Cuando el engrosamiento es tal que está como rodeando toda la célula, pero deja espacios intercelulares entre sí, a ese tipo de colénquima lo denomino lacunar. A veces es bastante difícil distinguir entre un lacunar y hay un cuarto tipo o ejemplo, que es uno que se llama anular, en donde está rodeando absolutamente el engrosamiento toda la célula y no hay espacios entre sí. Y por último presentamos el esclerénquima. El esclerénquima es el otro tejido de sostén, que también forma parte del sistema fundamental, pero que a diferencia del colénquima, el tejido como característica celular es un tejido muerto a la madurez. Acá sí hay una lignificación en la pared, es decir, acá hay un desarrollo y aparece una pared secundaria, esto es muy distintivo respecto al colénquima. Y la pared obviamente, que está lignificada, le otorga esa resistencia o ese sostén necesario para determinadas partes de la planta. El origen, como les comentaba, es a partir de meristemas fundamentales, que pueden ser variados, diversos, pueden ser el procambium, o el cambium vascular, según estemos hablando de plantas con crecimiento primario o secundario, o la misma protodermis, o el meristema fundamental, como ocurría en el colénquima. Hay distintos tipos de células esclerenquimáticas, de las cuales básicamente vamos a hablar de dos, que son las fibras y las esclereidas. Las fibras son células más bien alargadas o aguzadas, que están dispuestas siempre como de a manojos o de acordones, tanto en la corteza como formando o rodeando al floema, que es un tejido de conducción, como vamos a ver en la clase que viene, formando como una vaina protectora. Y las esclereidas tienen distintas morfologías y distintos tamaños, y de ahí a que podemos encontrar distintos tipos de esclereidas, que son, por lo general, respecto a las fibras, células mucho más cortas y presentan muchas puntiaduras. Estas puntiaduras, que obviamente aparecen, recuerden ustedes, en las paredes secundarias, que eran interrupciones en la disposición de los elementos que componen la pared, son puntiaduras del tipo simple. Si ustedes recuerdan, en el segundo práctico, cuando presentamos pared, caracterizamos los distintos tipos de pared, decíamos que la pared secundaria puede desarrollar puntiaduras o sectores en donde no se dispone material tanto de celulosa o mecelulosa que componían, más lignina que componen la pared, y esto estaba vinculado con lo que era el desarrollo de puntiaduras o espacios que podían tener una forma más bien de ojal, que eran las puntiaduras simples, o si las capas de celulosa y hemicelulosa en la constitución de lo que era la pared secundaria desarrollaba como unos rebordes, eso delimitaba, por ejemplo, una puntiadura de tipo areolada. En el caso particular de la presencia de pared secundaria en este tejido de sostén, que es el esclerénquima, en las esclereidas, el tipo de puntiadura que aparece es simple. Y los distintos tipos de esclereidas que podemos desarrollar, o podemos evidenciar, perdón, son braquiesclereidas, que son las que tienen, por ejemplo, en la imagen del medio, estas que están acá, que ustedes también ya desarrollaron, incluso cuando hicimos la práctica de pared, en donde había un ejemplo justo de braquiesclereida, que ustedes ahí estuvimos charlando, analizaban que obviamente siempre lo más externo es la pared primaria, todo el resto que compone ese grupo de celulitas es pared secundaria, y la mancha que quedaba en el medio era el lumen celular. Y si veían, ustedes en esas imágenes tenían como líneas que irradiaban desde ese lumen, atravesando toda esa pared secundaria hacia la pared primaria, esas eran las puntiaduras, o son las puntiaduras, ¿sí? Y esto era característico, por ejemplo, están siempre de a manojos, y que pueden encontrarse, por ejemplo, en frutos, como muy acuosos, como
o con mucha agua, mucho jugo, como el que les comentaba, por ejemplo, el de la pera o el membrillo. Recuerden que cuando hablamos de esto, les decía que esto, por ejemplo, son en la pera, cuando ustedes observan, ven como agrupamientos de colorcitos más amarillos, que de hecho al masticar lo sienten como duro, o en el caso del membrillo, cuando ven agregados de cositas como oscuras o negras, que también cuando mastican eso es duro, justamente eso son estas células que son las braquiesclereidas. A su vez pueden desarrollar esas esclereidas otras formas más alargadas, como en el caso de la imagen que está acá abajo, hay como más columnares, a esas las denominamos macroesclereidas, o incluso en forma de huesito, a las cuales las denominamos osteoesclereidas. Tanto las macroesclereidas como las osteoesclereidas, por ejemplo, las podemos encontrar en las cubiertas de algunas semillas duras, ¿sí? Justamente como para proteger al embrión. Y también podemos encontrar astroesclereidas, que serían el caso de aquellas que tienen una forma un poco más alargada o estrellada, que incluso pueden aparecer en plantas acuáticas, es decir, aquellas que desarrollan ese airénquima que estuvimos hablando recién, ese que tiene grandes espacios entre sí, y entonces aparecen generando sostén localizado, es decir, todas las esclereidas y las fibras de lo que como tejido de sostén son característicos que hacen, se ubican en distintas partes de los órganos o estructuras, como en una semilla, o en lo que es un fruto, otorgándole lo que se denomina un sostén localizado, a diferencia del colénquima, que comentábamos recién, que siempre tiene posición subepidérmica, en absolutamente todos los órganos que podamos encontrar. En cambio, en el caso del esclerénquima, la posición es más localizada, se disponen de amanojos estas esclereidas y en forma de cordones, las fibras, haciendo un sostén mucho más localizado. Esto era, bueno, un resumencito de lo que es la introducción de la práctica de lo parénquima y tejidos de sostén. Así que espero que les sirva y nos estamos viendo la próxima ya con el práctico de todo lo que es el sistema vascular, donde vamos a ver xilema y floema.